los que nos escuchan a través de este medio en este programa que se llama Cantando con Entendimiento. Es un programa para analizar las canciones que cantamos domingo tras domingo. Y está basado en 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 15, que dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y de nuevo se trata de analizar las canciones a la luz de la escritura, las canciones que cantamos domingo tras domingo. Y en esta tarde vamos a analizar la canción de Jesús Adrián Romero, si no es que estoy en si es que estoy en lo correcto, que se llama Jesús es el Señor. Sí, es correcto. Y vamos a iniciar con esta canción que inicia Jesús, Señor de la creación. Eh, en esta parte es interesante, Abdiel, que hable de Jesús en torno a que es creador, porque de pronto eso es muy poco común, que siempre se habla de Dios creador o del Padre creador, pero cuando se habla en torno a Jesús, rara vez se relaciona con la creación. Y además de eso es interesante también que se menciona que Él es el Señor de la creación, es decir, que está por encima de todo. Sí, es verdad. A la luz de la escritura podemos encontrar que la Trinidad estuvo presente en el momento de la creación. Y por supuesto, como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, como la Trinidad se ha tocado en varias canciones, pues se ha hablado acerca de que los tres son uno, aunque sea esto algo difícil de comprender, pero esto es una verdad que está en la palabra. Y vemos también en Génesis, por ejemplo, que eh, cuando Dios hace el hombre, dice hagamos en plural. eh, Podemos ver que pues este podríamos decirlo, título que a veces no se le atribuye a Jesús como creador, pero sin embargo ahí estuvo desde el momento de la creación. Y también vemos en la escritura que a él se le ha atribuido toda la autoridad, que por él subsisten todas las cosas. Eso lo hablábamos el programa pasado. Entonces es un título que pues se le puede perfectamente otorgar a Jesús, porque Él ha sido eterno, Él ha sido desde antes, desde el principio. Y es verdad que es pocas las veces que se toca, que se lo menciona de esta manera, pero definitivamente Jesús también tuvo parte en la creación de todas las cosas desde Génesis. Y por supuesto también se le puede atribuir como el Señor de toda la creación. Si todas las cosas subsisten por Él, si todo es por Él y para Él, eh, Jesús, el que mucha gente pues lo conoce como el que está crucificado, el que está en una cruz, es el mismo creador. Es el mismo, el que hizo todas las cosas y el que se hizo hombre. Entonces pues definitivamente Él es antes de todas las cosas. Él es antes de la creación, antes del principio. Desde que se fue hecha la creación, Él ya existía. Y por supuesto se le puede atribuir también este título a la segunda parte de la eternidad. Es correcto. Sí, Mari. Para fundamentar lo que correctamente explicó Abdiel, en Juan 1:10, el Evangelio de Juan dice: el que es la palabra ya estaba en el mundo, hablando de Jesús. Él creó el mundo, pero el mundo no lo conoció. Entonces ahí, esta es la versión de Palabra de Dios para Todos, y en nuestra versión donde regularmente lo leemos, dice: el que es la palabra ya estaba en el mundo. Perdóname, estoy leyendo lo mismo. En la Reina Valera dice:
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces, incluso en el Nuevo Testamento se le da el crédito a Jesús como creador. Es correcto. Entonces, es interesante esta parte. Y sigue diciendo la canción, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Aquí Samuel, bueno, al menos yo, pasaje a lo mejor de Filipenses, se me viene a la mente que también es una cosa, creo yo, inexplicable a nuestra mente finita, de cómo él siendo Dios se despojó de sí mismo. Pero quisiera que nos aclararas también esta parte de siendo en forma de Dios, porque luego yo he escuchado algunas interpretaciones de esta frase que dan pie a que Jesús no era Dios, sino que tenía nada más como forma de Dios. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Mm, eh, la parte que se refiere a siendo en forma de Dios es pues una forma de expresión, pero literalmente significa que era eh, Dios que estaba, que tenía todas las características y los atributos de Dios. Entonces, si bien presenta puede prestarse, como bien mencionas, a cierta confusión. La verdad es que el significado de la intención tiene que ver con que que tenía todos los atributos y las características mismas de Dios. Y es verdad, como dices, es muy difícil de entender cómo se despojó de sí mismo. Literalmente en Filipenses dice que se vació. Ah, Quiere decir que todos los atributos de la deidad fueron dejados de lado, pues sí, la figura que se utiliza en el idioma griego es vaciarse. Eh, Eso que era la esencia del Dios mismo fue vaciada para que Jesús ocupara el cuerpo de un ser humano. Perdón. Y es más allá de cualquier entendimiento humano, al menos a mí se me hace muy difícil tratar de comprender cómo sucedió esto. Y si bien esta es la parte más difícil, el cómo, me parece que el por qué también para mí es inexplicable, no tiene sentido por qué fue hecho. Es, pues es, no tiene sentido que esto hubiera sido hecho. No fue un gran sacrificio. Esto simplemente, ya el hecho de vaciarse a sí mismo de la deidad, es ya en sí un sacrificio, dejar toda la gloria, todo el poder que había sido de él por toda la eternidad, dejarlo, simplemente ya no tenerlo, es un sacrificio. Después, como humano, teniendo que padecer todo lo que padeció, es también un gran sacrificio, pero empezó desde aquí, desde el momento en que se vació y, y vino a la tierra. Y sigue diciendo el verso, ya es el verso 2. Dice, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha entre nosotros vivió. Este también es una frase que se pudiera malinterpretar, ¿no? En cuanto a la humanidad de Jesús, porque hay quienes alegan que Jesús no era 100% hombre. Y cuando se menciona esto, se habla o se interpreta como que
nada más era como la forma de o como la apariencia de, pero no era hombre, 100% hombre. Lo cual es muy importante para pues nuestra salvación y para todo en lo que queremos. Es fundamental que él haya sido 100% hombre. Y después da unas características, dice que era puro, sin mancha, y así entre nosotros vivió, lo cual tal vez no nos da a nosotros tampoco para entender lo que sería vivir en este mundo siendo puros y sin mancha. Digo, no nos da porque nosotros estamos bajo la maldición del pecado. Aún creyendo, aún siendo salvos, el pecado en nuestra carne nos da unas batallas bastante complicadas. Entonces ha de haber sido bien complejo para nuestro Señor Jesucristo, siendo puro y sin mancha, estar aquí entre nosotros. Sí, definitivamente, Jesús en su en su vida entre nosotros, el simple hecho de estar limitado a un tiempo y a un espacio, habiendo tenido, o sea, cuando dice siendo en forma de Dios, es una frase que está literal en Filipenses 2:6, con los atributos divinos, con toda la plenitud de Dios, se despojó de su deidad, sin dejar de ser Dios, ¿verdad? Para tomar la forma de siervo, que es como dice la palabra ahí en Filipenses 2:6, semejante a los hombres, y en el versículo 7, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Definitivamente estar limitado a un tiempo y a un espacio. Lo que se me viene a mí a la mente es, nosotros cuando estamos por una situación, por decir, de enfermedad, que tenemos que estar limitados, me acuerdo a mí cuando me dio COVID, limitada a mi espacio y a ciertas cosas que podía hacer. Ahora, Jesús siendo Dios, teniendo los atributos divinos, ¿verdad? Teniendo que despojarse de eso, porque no podía estar en todos lugares, tenía que limitarse a un cuerpo, a un tiempo y a un espacio. Ha de haber sido muy difícil. Y la situación de la condición humana, siendo puro y sin mancha, en Jesús no hubo pecado. Fue tentado, sí, el enemigo lo tentó, lo podemos leer ahí en Mateo 4, es donde viene la tentación de Jesús, en todos los aspectos, pero se mantuvo íntegro y puro. Allí él cumplió la ley a cabalidad. Esa es otra de las cosas que ningún ser humano pudo hacer antes de él ni después de él. Entonces sí es muy impresionante, siendo él en condición de hombre, haberse mantenido puro y sin mancha, con las mismas necesidades que nosotros, con las mismas, igual tenía hambre, tenía sed, tenía cansancio, se enojó cuando entró al templo, tenía los mismos sentimientos que nosotros. Sin embargo, fue perfecto, puro y sin mancha. Y cuando dice la Biblia que acerca de la perfección, en Santiago, si mal no recuerdo, dice que el hombre que es perfecto no ofende con su boca. Jesús en ningún momento ofendió a nadie, incluso a la mujer que le decía, pero déjame siquiera comer las migajas que caen de tu mesa. Cuando se acerca y le dice que no le es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos, ni aún en ese momento ofendió a las personas. Entonces, qué gran ejemplo tenemos en Cristo Jesús, que ni en pensamiento, ni en palabra, ni en hecho cometió ningún pecado. Yo no me imagino la presión espiritual en Jesús, porque cuando uno no llega a la pureza y a la santidad perfecta como Él,
es difícil. Hay mucho, pues, tentaciones, hay muchas provocaciones. El enemigo trabaja, el mundo mismo, y es difícil. Ahora mantenerse así 33 años en esta tierra, creo que no lo alcanzamos ni siquiera a comprender. Y lo cual, pues lo hace el sacrificio de Cristo, pues aún mucho más injusto e inexplicable. No se puede entender las razones de por qué lo haya hecho como tal. Que es lo que sigue en el precoro, dice: y asimismo se humilló, tomando forma de siervo. ¿Por qué el rey de toda la creación, como inicia la canción, el señor de toda la creación? Bueno, ya ni siquiera por qué. ¿Qué implica que nosotros, Abdiel, reconozcamos esta verdad? Creo que implica, pues, lo que dice Filipenses, ¿no? Que nosotros tengamos la misma actitud también que tuvo él. Porque de pronto nosotros no queremos servir a nadie, queremos que todo gira en torno de nosotros. Y sin embargo, de verdad, de quien gira todas las cosas en torno a, que es a Jesús, él sí se humilló y tomó forma de siervo. Sí, así es. Pues tal como lo dice en Filipenses, que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Jesucristo vino a marcar un ejemplo, marcar un camino, humillándose. Si ya de por sí hacerse hombre, hacerse ser humano ya era una humillación, porque Él es el creador y se hizo parte de la creación. Ya eso en sí ya era una humillación, pero se fue hasta la condición de esclavitud, de tomando la forma de un siervo en una condición humilde. Cuando entró en Jerusalén, no entró pues con una corona, con un ejército atrás de él. Entró de una manera muy humilde, y de esta manera vino Jesús a romper con algo que había en la mente de los judíos muy fuerte en cuanto al Mesías, que ellos esperaban pues a un libertador. Ellos esperaban a un revolucionario que los fuera a sacar de la esclavitud de Roma, pero no fue así, sino que Jesús vino en una forma humilde, y quizás en ese entonces fue decepcionante para los judíos, pero no lograríamos comprender lo glorioso que fue aquello. Marcó el camino por el cual todos los discípulos debemos de seguir, totalmente al revés del sistema de este mundo, porque pues el sistema de este mundo apunta a que todos sean el mejor, a que todos seamos el primer lugar, y Cristo viene y nos enseña que debemos humillarnos hasta lo más bajo si queremos ser el primero, si queremos estar arriba de todos, pues necesitamos ser los que están por debajo de todos. Jesús le lavó los pies a sus discípulos, y pues todo lo que padeció, todo lo que sufrió como un ser humano, todo lo que sintió, porque también pues lloró, también tuvo sentimientos, le padeció hambre, cansancio, sed, todo aquello que Jesús sintió, pues ya de por sí era una humillación. Y pues como dice más adelante en la canción, hasta en su muerte fue humillante, fue completamente pues degradante para cualquier ser humano. Y todo eso, pues como bien lo venimos diciendo, es inexplicable. El por qué lo hizo, el cómo, pues escapa de nuestra comprensión, pero nos viene a marcar Jesús aquí un gran ejemplo, que pues si él, siendo hijo, aprendió a obedecer mediante el padecimiento, pues nos enseña a nosotros que si queremos ser hijos de la misma forma, hay que aprender a obedecer mediante el sufrimiento. Sí, está interesante. Y dice que tomando forma de siervo, dice: hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Jesús, Samuel, sabía desde un principio, o podríamos decir que sabía desde un principio a dónde iba a terminar
su vida, y lo podemos ver en el huerto de Getsemaní cuando se acerca la hora de lo más complejo de su ministerio en esta tierra. Repito, no logro entender, no logro asimilar que el Dios de toda la tierra, que creó el universo, terminara en una cruz colgado como uno de los como un criminal más vil, como uno de los criminales más pecadores, tal vez, bueno, no tal vez, es en nuestro lugar realmente. Y dice, tomando en forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Es inexplicable, Samuel. No logro entender, asimilar que el Dios de todo el universo terminara como uno de los criminales más viles, más pecadores, tomando pues nuestro lugar, el lugar que nosotros realmente merecíamos. Sí, la muerte en la cruz en las leyes romanas era para los peores criminales. Era una de era la pena capital quizás más extrema en esos momentos. Se le daba a lo peor de lo peor. E incluso bajo la ley judía en las escrituras es claro cuando se establece que era maldito el que era colgado en un madero. Entonces por todos lados era una muerte horrible, y no solamente por lo que implicaba en sí la muerte, que era extremadamente dolorosa. La mayoría de las personas que eran colgadas en la cruz terminaban siendo muertas por asfixia y era dolorosísimo. Pero aparte de eso, el mensaje que quedaba en la mente de todas las personas es que el que estaba siendo muerto era uno de los peores criminales, que era lo más bajo de la sociedad, que era algo pues totalmente digno de ser despreciado, y esto fue lo que sucedió a Jesús, y lo que nos debió haber sucedido a nosotros. Él fue quien tomó el lugar que a nosotros nos correspondía, y es, pues sí, como lo mencionas, es muy difícil de tratar de entender, de comprender. Como lo mencionaba, la humillación de Jesús se comenzó desde que dejó toda su majestad y concluyó aquí, siendo uh, tratado como lo peor de lo peor, uh, y terminar dando su vida por tantas personas. Es aquí el final de la humillación, pudiéramos decir. A partir de aquí todo comenzó a cambiar, pero sí fue simplemente faltan las palabras para expresar o entender. Al menos yo no puedo comprender este proceso que fue humillante, que fue, pues, si a un ser humano común y corriente sería lo peor que le pudiera pasar, ahora al creador del universo creo que es todavía, se dimensiona más el castigo tan extremo, y la humillación tan grande. Y de ahí viene el resultado, Mari, de, de esta humillación tan grande que él decidió tomar por nosotros, tomando nuestro lugar, que nosotros merecíamos, aun siendo él, como dice la canción, puro, sin mancha, siendo el Señor de la creación. Viene el resultado en el coro que dice: mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. Creo que era lo justo después de la injusticia que vivió
desde que encarnó en esta tierra. Amén. Este coro es una secuencia del contexto que está en Filipenses 2, de los versículos que estamos leyendo, del 6, 7, 8. Dentro de ese contexto, y también es parte de la profecía que viene en Isaías 53, en el versículo 12, que dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Definitivamente el trabajo que vino a hacer Jesús merecía una recompensa muy grande, pero yo no creo que él haya visto, porque la recompensa del lugar donde el Padre lo habría de poner, porque lo que él vio en el versículo 11 de Isaías 53 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Creo yo más bien que la retribución, el gozo, la satisfacción de lo que vino a hacer Jesús fue esto mismo, que vio que muchos de nosotros habríamos de ser alcanzados, y sí, en consecuencia el Padre lo exaltó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que es precisamente bueno, al final del coro, ¿no? Dice: para que ante su autoridad toda rodilla se doble. Esto es algo que va a suceder, Abdiel, independientemente si el ser humano quiera o no. Ya no va a ser algo opcional como lo es ahora, sino que es algo que está escrito y que va a suceder. Y sí, y es una realidad que yo creo que de la que nadie va a poder escapar. Y no había entrado pues en el versículo a profundidad, y leyéndolo me llama mucho la atención, porque no solo generalmente lo atribuimos a todos los seres humanos, pero aquí en el versículo, si lo leemos, en el que viene esta parte, en Filipenses 2, menciona a los que están en los cielos, en la tierra, y a los que están debajo de la tierra. Quiere decir que ninguno va a quedar exento de esto, sino que todos, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, pues, toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y esto es un gran gozo para los que creen en Jesús, pero también qué difícil va a ser para los que no creyeron reconocer, que vean ese momento en aquel que no quisieron creer, que lo negaron, o que simplemente no lo conocieron. Qué difícil va a ser ver ese momento, que pues ver a Jesucristo como Señor. Va a ser un evento, yo creo, pues atemorizante, terrible para toda la tierra, pero también va a traer pues a su pueblo, va a traer mucho gozo y va a traer esperanza. Y termina el coro diciendo: y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Cuál es la importancia, Samuel, de que toda lengua, todos los seres humanos, y como dice Abdiel, los seres, inclusive los seres espirituales, reconozcan que Jesús es el Señor? ¿Por qué la importancia y el énfasis en que reconozca todo ser que Jesús es el Señor? Me parece que este es el objetivo de todas las cosas, el entender que el dueño de todas las cosas es Jesús. Creo que para toda la creación es el
objetivo con el cual fue creada, el tener en claro, saber y aparte reconocer y dar su lugar a Jesús, quien fue quien creó todo el universo. Sabemos que quizás, bueno, no sabemos. A mí me parece, es una creencia personal, que la naturaleza sabe y reconoce. Sin embargo, me parece que aquí se está refiriendo exclusivamente a los seres humanos, porque dice que toda lengua confiese. Entonces, pues obviamente los únicos que hablamos somos los seres humanos con nuestra lengua, ¿verdad? Es una forma de decirlo, que con nuestra lengua sabemos que somos las cuerdas vocales, pero los seres humanos somos los que más batallamos para reconocer que Jesús es el dueño de todas las cosas, que los seres humanos, por el hecho de tener raciocinio, creo que muchas veces tratamos de ponernos en el centro de las cosas, somos egocéntricos los seres humanos, y debe llegar el momento en que todos tengamos que reconocer que lo único que importa es Dios, que todo gira en torno a Dios, que los seres humanos no tenemos importancia, somos una parte más de la creación. Dios es lo único que importa. Él debe ser el eje sobre el cual giran todas las cosas, y simplemente y llanamente el ser humano no tiene más importancia que cualquier otra parte de la creación. Creo que esta parte es fundamental cuando esto suceda, porque entonces los seres humanos tomaremos el lugar que nos corresponde, de entender que es solo Dios y lo demás no interesa, no tiene trascendencia, solamente debe ser Jesús. Sí, es importante y es algo que, repito, que va a suceder, ya se quiera o no se quiera. Es lo que va a suceder como tal. Sí, man. Quiero mencionar dos pasajes, uno que está en Isaías 45:23, que dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en Romanos hace reseña de este pasaje, probablemente Pablo, ¿verdad? Hizo referencia a este pasaje donde dice: porque escrito está, Romanos 14:11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Sí, es algo que va a suceder. Pero bueno, vamos a pasar a la última sección. Si no hay otro comentario, pasamos a la última sección. Y inicio con usted, Abdil. ¿Cree que tenga suficiente, o cree que esta canción, pues sí, suficiente base bíblica? Creo que todos van a estar de acuerdo porque es casi la Biblia así literal. Sí, así es, pues es el extracto del Filipenses 2 cantado, como quien dice. Sí. Mari. Sí, amén. Samuel. Sí, 100% de acuerdo. ¿Y Samuel, crees que es apta para cantarse en la iglesia, en la congregación? Sí, pues sí estamos diciendo que es casi una copia de Filipenses. Definitivamente es bueno entonarla en la congregación. Mari. Sí, amén. Abdiel. Sí, definitivamente sí. Y Mari, ¿algún cambio que le harías? No, ninguno. E incluso cuando dice Jesús el Creador, en la traducción Palabra de Dios para Todos, viene la palabra quien creó todas las cosas. Entonces podemos dejar la forma de como está escrita la canción, también en la parte donde dice tomó la semejanza de hombre. Y también, y siendo en forma de Dios,
esa sección, siendo en forma de Dios, es literal de lo que dice en Filipenses 2:6, creo, el versículo 6. Pero bueno, en Filipenses 2 es literal. Entonces lo dejaría tal como está. Samuel. Sí, opino lo mismo. Abdiel. Sí, estoy de acuerdo. Está pues muy apegado a la palabra. Muy bien, entonces con esto terminamos esta tarde. Les agradecemos que nos escuchen. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna canción que quiera que analicemos, que tiene que no sea necesariamente cantemos aquí en la congregación, alguna canción que le guste, con toda confianza nos la dejan en los comentarios y nos ponemos de acuerdo para analizarla. Dios los bendiga, hermanos. Abdiel, gracias. Un saludo, hermanos, y Dios los bendiga. Marichu, gracias. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, una bendición compartir con ustedes. Samuel, muchas gracias. Igual, un saludo para todos. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Bárbara, gracias.